Muy buenas tardes, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Teodoro Cañizares Iglesias y junto a mi esposa Ileana, por la gracia de Dios, pues pastoreamos la Iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, una ciudad al norte del estado de la Florida. Y damos gracias al Señor y a usted también por su tiempo, su gentileza de compartir con nosotros la palabra de Dios. Me dirijo pues primeramente a los hermanos de la Iglesia de Centro Cristiano Manuel, también a todos los hermanos que quizás no atienden o no se congregan con nosotros en ese lugar, pero que se conectan por estos medios, y también a los amigos, a quienes a todos en el nombre del Señor Jesucristo les agradecemos su tiempo. Bueno, pues hoy me propongo continuar el estudio que hemos venido compartiendo, eh, más que todo hoy por razones aún más eh, inevitables, pues no nos gusta mucho la comunicación a través de estos medios, pero me gusta más en persona, en la iglesia, pero por razones del virus hemos decidido cerrar la iglesia par de semanas seguidas para dar tiempo a una cuarentena necesaria. Y bueno, pues el domingo pasado y este domingo tampoco estaremos teniendo el servicio regular de la iglesia y compartiremos el estudio de la palabra que normalmente compartimos en la iglesia los viernes, y también el mensaje del domingo estará saliendo a las 11 de la mañana el domingo por estos medios igualmente. Entonces hoy queremos continuar con la ayuda del Espíritu Santo en este estudio. Estamos obviamente yendo a través de un estudio que incluye las 16 verdades fundamentales de nuestra doctrina, y estamos precisamente en la número 7, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y ya hemos tocado varios aspectos de esta particular doctrina, y hoy me propongo, pues con la ayuda del Espíritu Santo, hablar sobre esa evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Para eso, primero vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 1 del verso 4 al 8, oramos y entonces vamos de lleno a esta parte del estudio para ver si cubrimos todo lo que concierne a esa evidencia inicial hoy. Bueno, pues leamos en Hechos 1, verso 4 al 8, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente, esto es una referencia no a Juan el apóstol, sino a Juan el Bautista, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, sobre todas las cosas, porque diste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, como único Señor y Salvador personal, y porque también por medio de Él derramaste en nosotros el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, gracias por esta salvación tan grande, y gracias porque tu Espíritu Santo es quien ilumina nuestro entendimiento y nos guía a toda verdad, abriendo las Escrituras a nuestros corazones. Te pedimos que en este tiempo de compartir tu palabra, todos aquellos que están por tu gracia conectados a nosotros en este tiempo, sean edificados y sean bendecidos, y aquellos que no conocen a Cristo aún como su único Señor y Salvador personal tengan la oportunidad hoy de entregar su corazón completamente
al Señor Jesucristo y ser salvos de sus pecados y de la condenación eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos al grano para no perder tiempo, y siempre hay una pregunta para todas las cosas y sabemos, y alguien pregunta, pues, ¿cómo sabemos cuál es esa evidencia inicial de que una persona cristiana ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Y la respuesta, obviamente, a esa pregunta no la podemos buscar en los evangelios, porque los evangelios, lo que se refiere en los evangelios al bautismo en el Espíritu Santo, pues son profecías y promesas sobre la venida del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Y la profecía solo se explica en medio de su cumplimiento. Tampoco podemos buscar esta respuesta a la pregunta en las epístolas, porque el propósito de las epístolas en su mayoría eran enseñanzas pastorales a iglesias en las cuales ya era el bautismo en el Espíritu Santo y las evidencias externas de la presencia del Espíritu Santo entre ellos era una cosa común y corriente en aquel tiempo entre los cristianos, era algo normal de aquella época. ¿Dónde entonces podemos encontrar la respuesta a esta pregunta? A la pregunta que acabo de hacer, que la repito, pues, ¿cómo sabemos cuál es la evidencia inicial de que una persona cristiana ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo? La respuesta a esa pregunta solo la podemos encontrar en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es aquí donde esas promesas y esas profecías sobre el bautismo en el Espíritu Santo, algunas están inclusive en el Antiguo Testamento y otras en los Evangelios en el Nuevo Testamento, pues comienzan a darse o se cumplen en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, al que comúnmente nos referimos como el libro de los Hechos. Y es importante pues aclarar que no todos los pasajes del libro de los Hechos registran acontecimientos sobre el bautismo del Espíritu Santo o que hagan referencias a sus manifestaciones externas, etc. Pero cuando registra o describe los resultados de ese bautismo en el Espíritu Santo, se hace siempre por la descripción de una manifestación externa sobrenatural que convence tanto al que recibe el bautismo en el Espíritu Santo como a los que están allí presenciando como testigos. Y en todos los casos, la persona, pues, en este caso de esa evidencia externa, la persona habla en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Para eso vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a leer 2 o 3 citas importantes. Y la primera que vamos a leer está en Hechos capítulo 2, del verso 1 al 4. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso es muy importante, esa aclaración final del verso 4, según el Espíritu les daba que hablase. Esto no es un asunto que lo puede inventar el hombre. Bueno, se inventan algunas personas, algunas jerigoncias y lenguas extrañas con el propósito de impresionar o de llamar la atención, pero sabemos que lo que es genuino y verdadero solo lo puede dar el Espíritu Santo. Y para eso estudiamos entonces las Escrituras, para estar seguro, pues que poder identificar las cosas que son y las que no son. Obviamente también se identifica por medio del don, un don que nos da el Espíritu Santo, que se llama el don de discernimiento, y nos permite ver cuando las cosas son genuinas, cuando son del Espíritu o cuando son del hombre, o peor aún, cuando son de algún espíritu inmundo que trata de engañar aún a los salvos. En Hechos capítulo 8, verso 14 al 19, también registra una experiencia de cristianos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria,
o decir, cuando dice Samaria se refiere a las personas que vivían allí, a algunos samaritanos, no todos, pero los samaritanos pues que respondieron al mensaje evangelístico que les llevó el Señor enviando a Felipe, uno de los primeros evangelistas de la iglesia. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido. Note que esto es algo que puede ocurrir en el momento de que la persona confiese a Jesús como Señor y Salvador personal, como puede venir luego. No hay un patrón, no necesariamente tiene que, algunas personas esperan, han tenido que esperar días, otros meses, otros años, pero eventualmente el que lo anhela, el que lo desea, el que lo busca, el que lo pide por medio de la fe, porque es una promesa para todos los nacidos de nuevo, todos los lavados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, pues eventualmente lo va a recibir. Entonces dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, es decir, habían sido bautizados en agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo hasta ahí, pues, porque lo que hay después es obviamente una intervención de un individuo carnal que pensó que esto, como digo, era invento de los hombres o es algo que el hombre puede administrar a su antojo. Esto es un don, un regalo de Dios, una investidura de poder con propósitos divinos, con propósitos de equipar a la iglesia para un servicio a una capacidad aún más fructífera, más eficaz, con mayor poder, mayor entrega al Señor Jesucristo. Vamos a otra experiencia que registra el libro de los Hechos en el capítulo 10, del verso 44 al 48, donde la palabra dice, mientras aún hablaba Pedro, esto es a otro grupo de personas, ahora estos son unos otros también gentiles, que casualmente eran en la casa de un centurión romano, y dice aquí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, es decir, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el regalo o el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Note que ahí, vuelvo a repetir, no hay un patrón para esto porque obviamente algunas personas, me he encontrado algunos hermanos muy bien intencionados que quieren establecer ciertos patrones, primero que la persona se convierta, luego se le da un largo estudio sobre el bautismo en agua y para que después sean bautizados en el Espíritu Santo. No existe un patrón, no podemos limitar o tratar de controlar lo que Dios en su sola potestad quiere hacer. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo en el instante de recibir a Cristo en su corazón, como sucedió en esta casa. Ellos aún no habían confesado, estaban en el proceso, estaban buscando, anhelaban, deseaban de Dios, estaban en ayuno, inclusive en oración, y al llegar Pedro y comenzar a compartir con ellos el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, pues obviamente internamente esta gente ya estaba madura, ya estaba convertida, pues confesaron al Señor y en el instante fueron bautizados en el Espíritu Santo y luego se les bautizó en agua. De manera que no podemos establecer un patrón de que hay que bautizar primero en agua, después el bautismo en el Espíritu Santo. Es como Dios quiere y también el grado de anhelo y en cuán receptiva está la persona, cuánta pasión y devoción hay en ese corazón
por agradar a Dios y por recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. También en Hechos 19 hay inclusive un pasaje muy interesante que registra la experiencia de aquellos en la iglesia de Éfeso y a los Efesios. En Hechos 19, 19, verso 1 al 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: escuche bien, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. De manera que note que decíamos en nuestros estudios pasados que esto es un don, un regalo, una investidura de poder adicional que Dios en su sola potestad y por la gracia que es en Cristo Jesús ha querido dar a la iglesia. Esto está anunciado desde el Antiguo Testamento y luego se confirma, obviamente, ya después que el Señor Jesucristo asciende y envía el Espíritu Santo, lo envía entre muchos, con muchos propósitos, pero uno de los principales es este, por el cual el Espíritu Santo viene a la iglesia. Entonces, estos efesios ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, y eso no limita que ya el Espíritu Santo moraba en ellos. Como he dicho en muchas ocasiones, en primer lugar, el ser humano, el hombre, sea hombre o mujer, el pecador o la pecadora, no viene a los pies del Señor Jesucristo excepto que sea atraído por el propio Espíritu Santo. Él es quien nos convence a nosotros de pecado. Él es que en alguna manera imparte un corrientazo de vida a esa conciencia, a esa alma muerta en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3 dice, y hago esta aclaración porque es importante, quizás para alguno que por primera vez me está escuchando: el muerto nada puede hacer por sí mismo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. De manera que tiene que haber una intervención personal de Dios para que el individuo venga a los pies del Señor Jesucristo. El individuo reconozca sus pecados, reconozca su condición de absoluta condenación, una condición de una bancarrota espiritual absoluta de la cual solamente Cristo nos puede salvar. Pero nadie puede ver su condición pecaminosa, nadie puede ver el futuro horroroso de que le espera en un infierno eterno, en tormentos eternos, excepto que el Espíritu Santo abra su entendimiento. Y repito, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo, por medio de la gracia y el amor de Dios, es quien nos trae entonces a los pies de Cristo y nos ayuda, por así decir, a que nosotros hagamos esa confesión de fe. El hombre tiene obviamente una responsabilidad y una participación, pero quien inicia siempre el movimiento, por así decir, de esa salvación, quien extiende ese brazo de gracia y ofrece esa salvación, siempre es Dios. Ningún hombre jamás, ni el mejor de los hombres, jamás ha buscado a Dios. Es Dios siempre quien nos busca a nosotros. Entonces, estos efesios que dicen aquí, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, es obvio que en ellos ya el Espíritu Santo moraba, porque en el instante que una persona se convierte a Cristo, en ese instante que viene por la gracia de Dios y viene traído por el Espíritu Santo a los pies de Cristo, al instante de la confesión, al instante del arrepentimiento de pecado y de recibir a Jesús como exclusivo y único Salvador y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y aunque estos efesios no conocían la persona del Espíritu Santo, ya Él estaba morando en ellos. Pero la morada del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo
son dos cosas diferentes. La misma persona, el mismo espíritu morando en nosotros, santificándonos, transformándonos, regenerándonos, guiándonos a toda verdad, abriendo nuestro entendimiento a las escrituras, etcétera, etcétera. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo adicional, es algo de una impartición aún mayor de poder, de sabiduría y un equipamiento de dones, de talentos, de habilidades, que todos estos redunden para la edificación del cuerpo de Cristo y obviamente la glorificación de su nombre. Entonces, seguimos leyendo aquí en Hechos 19, 1 al 6, dice que ellos dijeron en el verso 2 que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo a ellos: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, es decir, refiriéndose al bautismo en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y esa frase del Cristo siempre se refiere al eterno Hijo de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Note que estas son gente que ya eran cristianos, que ya conocían o reconocían, mejor dicho, al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, pero aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. El doctor Reeves, un gran teólogo, dice que, y voy a leer, abro la cita, dice: el hablar en lenguas era el don más visible y popular de los primeros años de la iglesia primitiva. Parece haber sido el acompañamiento regular y la evidencia del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. Esto era algo muy común, muy normal para ellos. Hoy día en nuestras iglesias pentecostales pues debe ser una cosa normal también, aunque algunos hermanos e inclusive amigos lo ven como algo como locura. El mismo Pablo dice que, bueno, que para los que se pierden nosotros estamos locos, pero para Dios cuerdos. También el doctor G.B. Stevens dice: el Espíritu Santo, abro la cita, el Espíritu Santo era considerado como un don especial, es decir, un don es un regalo de Dios, es algo que a Dios le place darnos a nosotros. Y no solamente el Espíritu Santo, quiero aclarar esto, no es solamente, esto no es un high espiritual, esto no es para que nosotros nos consideremos superiores a otros cristianos, ni para que nos jactemos, ni para que andemos pues con el cuello estirado y el pico levantado como una divina garza, sino que esto es un don especial en el cual nosotros debemos anhelarlo, porque el propósito principal, repito, es para una capacitación de poder, para un equipamiento de dones, talentos y habilidades, para un mejor servicio, para ser mucho más fructíferos y útiles en las manos del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y obviamente la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice que era considerado como un don especial que no siempre acompañó la conversión o el bautismo en agua. Por ejemplo, pues aquí vemos el ejemplo de los samaritanos. Como leímos hace un rato, los samaritanos se convirtieron a Cristo, pero no habían sido bautizados en agua, pero aún no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Y fueron allá. ¿Por qué razón Dios no usó a Felipe para que ellos fueran bautizados en el Espíritu Santo? Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, pues gloria a Dios. Yo no lo sé. Le plació al Espíritu Santo usar a Juan y a Pedro para que recibieran ellos esa investidura de poder. Cual sea la razón, no la sabemos, pero sabemos que cualquier cristiano que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, si una persona obviamente que debe ser y se supone que sea madura, que viva la palabra de Dios y que viva para glorificar a Dios, puede ser usado por el Espíritu Santo para que orar por otro y que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en ese caso, pues sabemos que los apóstoles llegaron allí, impusieron las manos sobre los samaritanos
y el resultado fue evidente que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, lo que sí podemos ver de estas pasajes de la Escritura que compartimos es que el bautismo en el Espíritu Santo era algo en lo cual se podía palpar, se podía comprobar, se veían acontecimientos especiales, una dotación de ese recibimiento y de ese impartimiento de poder, y era evidenciado pues hablando otras lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablara. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el propósito principal no es para que usted y yo hablemos en lenguas. El propósito principal del Espíritu Santo del bautismo del Espíritu Santo es para servir en una capacidad, repito, mucho más eficiente, mucho más eficaz y obviamente mucho más fiel y entregada a la glorificación del Señor Jesucristo. Porque acompañado del bautismo del Espíritu Santo vienen también los dones del Espíritu. No necesariamente una persona quizás sea usada con todos los dones, pero si hay la necesidad en el momento específico dentro del cuerpo de Cristo y para la edificación del mismo, el Espíritu Santo puede usar a cualquier hombre o cualquier mujer quien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con cualquiera de los dones según le placiere a él, porque al fin y al cabo quien da los dones y quien los manifiesta y los usa a través de nosotros es el Espíritu Santo. Él es el administrador de esta gracia. Entonces, también tenemos otra cita aquí que se refiere específicamente al caso de los Efesios en Hechos 19, del verso 1 al 7, donde el doctor Stevens dice que no solamente no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, sino que aun cuando fueron bautizados en agua tampoco lo recibieron. Esta gente ni siquiera sabía que existía el Espíritu Santo, pero cuando Pablo, por medio de la fe, impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo descendió, respondió a esa oración de fe y también a la disposición de ellos de recibirlo, que en esto llegaremos a esa parte de nuestro estudio de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, cómo buscarlo, cómo estar preparado para recibirlo. Y repito, no me malinterprete cuando digo la palabra preparado, porque estaría yo contradiciendo que puede suceder en cualquier momento, pero es obvio que el individuo en primer lugar tiene que ser convertido, tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como único Señor y Salvador personal. Y también debe haber un deseo sincero de vivir para el Señor Jesucristo, de obedecer, de vivir la palabra de Dios, porque no creo que Dios dé el Espíritu Santo a alguien que esté en una rebeldía declarada, o alguien que tome esto sin la menor importancia, que no aprecie lo que es el regalo, el don de Dios, el sacrificio de Cristo. Pues tiene que haber cierto deseo genuino, puro en el corazón del individuo, aunque hay algunos que después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pues se descuidan, se dañan, y vemos en algunos casos de personas que sí hablan en lengua, pero son más rebeldes que la misma rebeldía, y porque los dones del Espíritu son irrevocables. Una vez que lo tiene, pues la persona es responsable de administrar lo que se le ha dado, como un padre que da $100 o $10,000 a un hijo para invertirlo en un negocio, diríamos, y si después ese hijo, en lugar de invertir el dinero en la manera correcta, le da por botarlo, pues ya es un acto de irresponsabilidad de él, y yo creo que el padre no se lo va a pedir de vuelta. Ya los dio, lo que usted da en regalo, usted le regala algo a alguien, usted no se lo pide de vuelta, independientemente si lo aprecia o no lo aprecia. Y ese es el caso. Dios nos regala esta vida, Dios nos regala la salvación, Dios pone al alcance de nuestra mano todos los medios de la gracia, Dios inclusive nos bendice con el bautismo del Espíritu Santo, que no nos merecemos ni la salvación, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni ninguna de las manifestaciones de amor y gracia y misericordia de Dios para con nosotros, pero Él nos las da y nosotros somos responsables de ver cómo las administramos, obviamente siempre dependiendo de la guianza y de la ayuda del Espíritu Santo. Pero entonces, pues, vemos
de nuevo que en el momento que el apóstol Pablo impuso sus manos y oró por estas personas en Éfeso, que obviamente, pues, al hablarles del Espíritu Santo, estoy seguro que desearon recibir ese don, ese bautismo en el Espíritu Santo, y el pasaje ahí en Hechos 19, del verso 1 al 7, comprueba que el resultado fue que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y que hablaron lenguas espirituales según el Espíritu Santo les dio para que hablase. También vemos que el doctor A.B. McDonald, refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo, dice lo siguiente, abro la cita: la creencia de la Iglesia en el Espíritu Santo surgió a raíz de haber experimentado ella tal experiencia. Desde el principio de la Iglesia, está hablando de la Iglesia cristiana, en el primer siglo, los discípulos tuvieron conciencia del nuevo poder que obraba dentro de ellos. Es decir, esta gente vivieron en un ambiente maravilloso de la iglesia fiel y poderosa del primer siglo. Dice que al principio la manifestación más extraordinaria era el hablar en lenguas, el poder de expresión estática en una lengua no comprensible. Y tanto los que estaban bajo ese poder como los que veían y oían sus manifestaciones estaban convencidos de que un poder superior había descendido sobre sus vidas, dotándoles de capacidades de expresión y otros dones, lo que parecía ser algo diferente de la mera intensificación o elevación de los revestimientos que ellos ya poseían. Personas que hasta entonces no habían demostrado poseer nada de extraordinario, repentinamente eran capaces de pronunciar discursos apasionados o de pasar por estados sublimes de ánimo durante los cuales era evidente que mantenían conversación con el invisible, refiriéndose a Dios. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos que podemos citar para ya cerrar aquí. Es el caso de Pedro y el caso de los mismos apóstoles. Sabemos que las escrituras en el mismo libro de los Hechos registran expresiones de los fariseos o de los miembros del Sanedrín, donde ellos pues comentaban que cómo era posible que estos hombres sin letra eran pescadores, eran hombres comunes y corrientes que no habían tenido la oportunidad de estudiar y prepararse como los maestros de la ley, por ejemplo, eran capaces de hablar con el denuedo y con la, la capacidad de expresión, de locución que ellos manifestaban. Y el caso de Pedro, por ejemplo, cuando Pedro, después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el mismo día de Pentecostés, se pone en pie, un Pedro que antes había negado al Señor 3 veces, pues afligido de miedo o qué sé yo, negó al Señor, y ese es el caso. Él es confirmado por el Señor, pero realmente el cambio drástico de Pedro, de pararse con la autoridad, el denuedo y la pasión con que él pronunció, diríamos, su primer discurso en ese día de Pentecostés, donde se convirtieron unas 3,000 personas, es evidencia de este poder sobrenatural que vino sobre este hombre que hacía unos días atrás, unos 50 días atrás, o un poquito más, 51, 52 días, si quiere ser usted muy técnico en la calculación de los días, ante la crucifixión. Después el Señor resucita al tercer día, está 40 días con ellos, 10 días más para el día de Pentecostés. Pues 50 y pico de días, este hombre había negado al Señor 3 veces, e inclusive había maldecido en ese proceso, y ahora con un tremendo denuedo pronuncia un discurso que compunge por medio del poder del Espíritu Santo el corazón de casi 3,000 personas. Pues esta es una evidencia irrefutable de que sí, esta promesa del bautismo del Espíritu Santo es para usted, es para mí, es para todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Por eso, si usted es cristiano y aún no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo les recomiendo pues que lea las Escrituras, que vuelva a visitar estos textos que yo les he dado. Se los vuelvo a repetir si usted está tomando nota o quiere tomarla. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Hechos capítulo 8, verso 14 al 19.
Hechos capítulo 10, verso 44 al 48 y Hechos 19, verso 1 al 6. Si usted es cristiano y anhela esta llenura de poder sobrenatural para un mayor y mejor y más fructífero servicio al Señor Jesucristo, pídalo de corazón y Dios se lo va a dar. Si usted aún no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesucristo en su corazón como único Señor y Salvador personal, pero ha tenido la gentileza de escucharme todo este tiempo, yo le insto, le diría que esta es la mayor decisión que usted puede tomar en su vida. No posponga más esto porque esta es una decisión, es un paso que tiene consecuencias eternas. Y la consecuencia de morir sin Cristo es una condenación eterna en el infierno. El Señor Jesucristo vino específicamente para salvarlo a usted, para salvarme a mí de mis pecados, a salvarlo a usted de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21, así lo dice. El Dios Padre instruyó a José que nombrara o que diera por nombre al niño que habría de nacer de María la Virgen. Le mandó a nombrarle Jesús, porque dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión primordial del Señor Jesucristo. Él vino a salvarlo a usted, a salvarme a mí de nuestros pecados. Y la única manera que usted puede ser limpiado y salvado de sus pecados es que usted le diga en este instante, Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora. Y te pido que tú me limpies con tu sangre preciosa. Yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. No pongo mi confianza ni mi fe en ninguna otra manera de ser salvo, excepto por medio del lavamiento en tu sangre preciosa. Sálvame, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y te ruego que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí, a guiarme a toda verdad y a hacer de mí un hombre o una mujer que glorifique y exalte tu nombre donde quiera que me pare. En el nombre de Jesucristo, haga esa oración. Amén. Pues muchísimas gracias. Agradezco su gentileza. Agradezco su tiempo. Que Dios les bendiga. Saludos de parte de mi esposa Eliana, de toda la Iglesia Centro Cristiana Manuel, para los amigos y los hermanos que no nos congregamos juntos. Hasta pronto. El Señor sea con ustedes y con su familia siempre. Amén.